Buenas tardes, reciban un cordial saludo de paz y bien. A continuación, vamos a hacerle la pequeña exposición de lo que fue nuestro proyecto PI a lo largo del semestre en la materia designada Diseño Estructural a cargo del ingeniero Fabio Merchán. Lo primero que se debía hacer era estudiar la aeronave MiG-23D. Esta la dividimos en el grupo de trabajo de estudiantes, la cual era fuselaje, alas y el mecanismo. El mecanismo, debido a que ésta tenía un cambio en su ángulo de flechamiento, dependiendo de la maniobra que quisiera realizar. Este ángulo de flechamiento se dividía en 16 grados, 45 y 72 grados. Lo que debía hacer cada grupo de trabajo era un análisis dinámico, un análisis estructural y un componente CAD de la parte designada a cada grupo. Primero, para poder determinar los cálculos dinámicos, se dividía esto en diferentes maniobras de ataque. Esto en un plan o perfil de maniobra táctica que debía desempeñar la aeronave en un trayecto de vuelo, la cual se dividía en dos fases, la fase defensiva y la fase de ataque. La fase defensiva era cuando comenzaba su ascenso, daba un giro de 180 grados y quedar de cabeza en la superficie, y en la fase de ataque comenzar su descenso, girando así y quedar detrás de la aeronave que lo perseguía. Esto se ejemplificó en un análisis dinámico, el cual todos los grupos debían tener de la misma manera o muy similar, entonces solo se hace una explicación general. Continuando, se hará análisis estructural de cada grupo dependiendo la parte que le tocó. Y por último, un CAD donde se debía ensamblar y que éste generara el movimiento deseado, el cual era el cambio de flechamiento. Bueno, para el análisis dinámico de la maniobra se tiene eh, que inicialmente la aeronave viene de un crucero y termina nuevamente en crucero. Entonces, eh, en este proceso realiza una serie de maniobras de, de acuerdo a la necesidad. Entonces, aquí realiza un pull-out, luego un medio tonel. Acá en esta zona hace un pull-out invertido, acá hace el medio tonel restante y aquí corrige con un pequeño pull-out. Entonces en cada una de estas maniobras se separó de acuerdo a cada una para realizarlas, para analizarlas por aparte. Entonces se plantearon diagramas de cuerpo libre para cada una de ellas, donde pues en los pull-outs se encontraban con fuerzas inerciales producidas por el giro. Se tuvo en cuenta el peso, los cambios de velocidades que producían eh, fuerzas inerciales que iban a actuar directamente sobre la estructura. Por ejemplo, en los análisis de los banqueos, las fuerzas sobre las puntas de las alas, o bueno, la distribución de estas fuerzas sobre las alas. También se tuvo en cuenta que una de estas alas iba a soportar más cargas que la otra de acuerdo al sentido del giro de la aeronave. Y esto se hizo a una configuración del ángulo de banqueo de 16 grados, ya que en el tonel iba a ocupar el mayor radio de giro, por lo que se iba a presentar la fuerza más crítica. Y con esto ya se procedió a los cálculos estructurales. Entonces, para comenzar con los cálculos estructurales, vamos a iniciar con el ala, donde pues nosotros tenemos un ala taperada y por lo tanto tenemos una viga taperada o unas vigas taperadas. Tenemos la viga 1 en I, la viga 2 en C, y la viga 2 en I y la viga 3 en C. Para esto tenemos unas dimensiones de la punta que son constantes. Para los cálculos de los flujos cortantes necesitamos idealizar la estructura y para eso suponemos unos booms que están ubicados en las puntas de las webs. Para esto pues hallamos el área de los booms, hallamos las propiedades de la sección y también hallamos la distancia entre los booms. Y con esto pues obtenemos la distancia de los booms en la parte proyectada. Luego tenemos la distancia del eje neutro y la distancia del eje neutro en X, obteniendo pues los centroides en X y en Y. Ahora para los cálculos necesitamos ya pues la longitud obtenida y el espesor.
Este espesor lo proponemos nosotros y con esto verificamos si la estructura es viable. Tenemos el área de los booms y tenemos el área de las celdas que componen los booms. También tenemos un MY que fue calculado en el análisis aerodinámico y dinámico, las propiedades de la sección y demás. Ya que es una ala taperada, pues necesitamos sacar la siguiente tabla, donde obtenemos el boom, la distancia que ya teníamos, el área de cada boom, y con el sigma obtenemos un PZI, que es sigma por área, tenemos un X de Z y lo mismo de Y de Z. Así obtenemos PXI y PYI. Ahora la sumatoria de PYI se la restamos pues al valor de la carga que ya teníamos y así obtenemos ese YW. Listo, ya obtenido ese YW, que es la carga que va a actuar pues, sobre nuestra sección, obtenemos los flujos primero de sección abierta, donde cortamos por las L1 y 2, 2 y 3 y 3 y 4. Entonces calculamos primero el cambio de Q gracias a cada boom y con esto obtenemos pues, los valores ya de sección abierta y acá se demuestra pues, la dirección de cada flujo y con esto ya podemos seguir con el análisis de sección cerrada con de teta de z, donde tenemos de teta de z1, de teta de z2 y de teta de z3, donde igualamos 1 y 2 y 1 y 3, obteniendo además de la ecuación de torque, Q1, Q2 y Q3. Ya obtenido esto, pues obtenemos los Q totales por medio de nodos y gracias a esto pues podemos obtener el esfuerzo cortante que está sobre cada piel. Eso sería por el ala. Bueno, continuando con el análisis individual, la parte del fuselaje, pasamos a hacer el análisis estructural, debido a que los cálculos dinámicos son muy similares a los que se explicaron anteriormente. En esta parte, lo primero que debemos hacer es ver las secciones que tenemos. El análisis que se va a hacer es en el fuselaje, en los formadores y mamparos. Para esto, los formadores tienen un total de 52 elementos de rigidez. De estos 52, 18 son largueros y 34 son larguerillos, siendo en forma J la sección transversal de los largueros y en forma hat la sección transversal de los larguerillos. Primero tenemos que hacer una idealización estructural. Para ello se cuenta con estos elementos de rigidez, el espesor entre ellos y sus longitudes. Luego de haber sacado el boom de los largueros y el boom de los larguerillos, pasamos a hacer el momento. Para esto necesitamos traer a coalición las fuerzas que se encontraron en el análisis dinámico. Estas fuerzas se hallaron para cada una de las maniobras, sin embargo, como se hallaron a distintos ángulos para poder variar estos, se hizo un promedio de todos los datos entre cada una de las maniobras para poder simplificar datos y cálculos. Se halla la fuerza total en Y y la fuerza total en X que interactúa en la aeronave en esos momentos. Con esas fuerzas se halla el momento, usando el brazo de palanca dependiendo de la posición del formador, teniendo un total de 11 formadores y variando su posición, entre ellos de 381, exceptuando el de la mitad. La fuerza se ejemplificó sobre el primer formador. Desde ahí se sacaron todas las distancias. Luego de esto se halla el esfuerzo directo entre cada uno, en cada maniobra y cada formador. Esto es lo único que varía. Después se halla el flujo de sección abierta en cada uno de los formadores para cada maniobra. Y luego el flujo de sección cerrada. Para el abierto se corta en la parte de arriba del formador y un Q total. Para ello se ejemplificaron 11 formadores distintos y las 5 maniobras, dando un total de 55 cálculos ejemplificados en este proyecto. Luego de esto se halla un total. El Q total solamente nos varía entre cada maniobra. De los formadores va a ser el mismo flujo cortante para cada formador. De esto se puede concluir que en las maniobras de descenso, cuando la aeronave empieza a descender, es cuando mayor flujo total hay dentro de los formadores, dando un máximo de 4 newtons sobre milímetro y variando pues dependiendo del formador. Luego de esto vamos a pasar a hacer el estudio de análisis del CAT. Continuando con la exposición, vamos a hablar sobre la sección del mecanismo. En esta sección les vamos a mostrar los cálculos y cómo se realizó el diseño de este mecanismo. Vamos a mostrar los cálculos estructurales y las diferentes ecuaciones que utilizamos para llegar al desarrollo de este. Bueno, empezamos con los cálculos estructurales. Para este proceso vamos a tener 4 posibles daños. Vamos a empezar con el cálculo, la cortadura del elemento de fijación, ya que la
La sección, cuando está conectada a la estructura, va a estar conectada mediante un pin. Tenemos la relación de esta ecuación que está relacionada con la fuerza, la resistencia y el diámetro del vástago del pin. Listo. Aplastamiento. La sección de aplastamiento se va a ver afectada debido por la presión que tenga el pin y por los diferentes movimientos que tenga la estructura, ya que es un elemento adyacente entre dos superficies. En este también se va a relacionar la presión, el espesor y el diámetro, pero del agujero en esta sección. El desgarro. El desgarro es una zona que se va a ver afectada debido al movimiento que va a tener el elemento hidráulico. En este se relaciona el valor de la carga, la resistencia, la distancia efectiva en la que se desgarró el elemento y finalmente el espesor final del material. Y el último posible fallo que vamos a encontrar es por tracción en la estructura. Este se debe a que van a haber varias secciones unidas, se va a tener relación entre el valor de la carga, la resistencia, el espesor del material, el ancho del pin o del tornillo que se utilice y el diámetro del agujero de la sección y del tornillo. Debido a que nuestro mecanismo está basado en un actuador, se tuvieron en cuenta los cálculos hidráulicos, ya que se debía conocer la fuerza que el actuador debía vencer para mover todo el mecanismo según las 3 posiciones alares del MiG-23. Para esto se tuvo que calcular la fuerza de avance y de retroceso del pistón, donde se tiene en cuenta la presión 1 y 2, teniendo en cuenta la carrera inicial y final del pistón y también el área del pistón y el área anular, como pueden ver en las ecuaciones. Para esto se tuvo en cuenta el área del pistón anular y el área del vástago, como pueden ver ahí, donde el área del pistón es pi por el diámetro al cuadrado sobre 4, el área del vástago es pi por el diámetro al cuadrado del vástago sobre 4, y el área anular es la resta del área del pistón menos el área del vástago. Bueno, continuando con el análisis del fuselaje, procedemos a ver el diseño de la sección central del mismo. Primero, se tomó esta imagen de referencia para obtener el contorno del fuselaje y a su vez las dimensiones del mismo. Como pueden ver, lo primero que se realizó fue la piel exterior del fuselaje y la parte superior de esta, que serían los formadores. Posteriormente se agregaron los formadores en la parte inferior y se fueron agregando a su vez los elementos de rigidez tales como stringers y largueros. Para la parte del fuselaje se tuvo en cuenta la sección del tren de aterrizaje, que se puede ver en esta vista lateral, en la cual va en esta sección el tren de aterrizaje y en esta parte posterior se encuentran jigs para hacer mantenimiento de la aeronave. Por lo tanto, se realizó el espacio y los respectivos cortes a las partes de los formadores y largueros para que pudieran contener este espacio. También se tuvo en cuenta en la parte del motor, que se encuentra en esta parte posterior de la aeronave, se realizó un agujero para que se pudiera ensamblar el mismo. Por último, se realizó la piel superior de la aeronave, teniendo en cuenta el contorno de los formadores y la parte central del mecanismo, que contendría la parte de pivote del ala. Lo último que se agregó al diseño fue el ala para realizar el corte de la parte lateral de la piel y tener así el ensamble terminado. Bueno, muchas gracias. Eso fue toda la parte del fuselaje. Bueno, acá pues presentamos los 3 tipos de mecanismos que se plantearon para el desarrollo del proyecto, el primero es un mecanismo de 4 barras, el cual no pudo ser implementado debido a que pues no se podía cumplir las
como tal la misión de la aeronave. El segundo es de un mecanismo de piñón engranajes, piñón cremallera, el cual pues no se podía implementar debido a que su principal funcionamiento es cuando se quiere alargar como tal la cuerda del ala. Y por último está el que quedó ya para el final del proyecto, el cual pues es un sistema de actuadores, el cual pues su función es de que en la medida de su avance tiene mayor fuerza que en la del retroceso. Una de las partes más esenciales del ensamble y de la construcción de esta maqueta fue realizar esta pieza amarilla que se llama la pieza pivote. Esta pieza la que permite es la conexión entre todos los componentes principales de la aeronave, que son las alas, el fuselaje y el mecanismo que permiten el movimiento de esta. Específicamente para el grupo de alas, esta pieza es la que se encarga de sostener las vigas en su posición y a su vez contener las costillas que van a tener la forma normal de esta pieza. Aquí ya se ve una imagen solo de la pieza con las tres vigas representadas con un tipo de unión tipo fail-safe, las cuales permiten un proceso de diseño más adecuado. Bueno, en cuanto a la fabricación de las cosillas y el diseño, lo que se hizo fue que se tomó las distancias de las cosillas sugeridas en el documento del proyecto integrador. Después de esto se hizo un molde de las costillas para poderlas trabajar en la sección de CAD, la cual es Sheet Metal Design. Después de esto se le realizó un doblez, como se puede observar en la figura, para modificar el momento de inercia y realizar un endurecimiento por deformación. En esa sección podemos ver las cosillas las cuales van en la sección de la mitad y se puede ver que también es un fácil mecanizado, ya que cuenta con solo un doblez. Estas son las cosillas de la sección trasera, las cuales cuentan con lo mismo. Y por último podemos observar los flange, los cuales cuentan con un remachado, los cuales van a ir a las vigas y van a mantener las cosillas en su posición. Bueno, por último se va a presentar el ensamblaje total de las secciones del grupo. Entonces, en esta imagen se puede ver la parte que contiene el fuselaje y las alas. Entonces vamos a esconder esta parte de acá para poder tener una visualización más completa de lo que está pasando por dentro del mecanismo. Entonces podemos observar puntos claves, digamos, estos de anclaje en donde el ala, las alas van a pivotar. Aquí se tienen los actuadores de los mecanismos y vamos a realizar un proceso en el cual vamos a extender una ala completamente y la otra la vamos a dejar totalmente retraída. Con eso para el fin de observar cómo está el movimiento de este proyecto. Entonces, esta de acá va a ser la que está totalmente retraída y esta la vamos a extender un poco más. Entonces vamos a hacer ese proceso ahora. Entonces moviendo este actuador vemos cómo se mueve la pieza y llegaría hasta un punto final de movimiento. Si mostramos la parte de la piel que acabamos de esconder, exactamente esta de acá, vamos a ver cómo en ambas de sus posiciones el fuselaje se acopla de forma precisa para la forma que va a tener el ala. Entonces aquí vemos una de las características más importantes de las alas del MiG-23, que es esta sobresaliente de acá, que permite un doblez dentro del ala dentro del fuselaje de las alas. Entonces aquí ya tenemos cómo se vería desde arriba este ensamblaje. Con las dos alas en las diferentes posiciones que puede tener la aeronave. Muchísimas gracias por su atención.